Yekenguelactiwit Nugujumpawan. Este día quisiera platicar con ustedes un momento sin ningún orden en específico, sin nada preparado, pero son cositas que han ido surgiendo a partir de algunos comentarios que he visto del video del 12 de octubre. Que se subió, el video que se titula 12 de octubre, nada que celebrar. Creo que es un sentir eh, el que varios hermanos de varios pueblos indígenas de Latinoamérica han expresado en ese video. Y creo que hay personas que están demasiado eh, colonizadas, tal vez por algunos comentarios que han surgido, y me gustaría compartir ciertos datos con estas personas que ven el descubrimiento y la conquista, porque de hecho fue una invasión, fue un robo, fue un saqueo, y creo que todos estos temas eh, se han romantizado demasiado y la balanza siempre se ha inclinado más para el lado de los españoles. Entonces, incluso en las escuelas se está transmitiendo mucho conocimiento que realmente no es real. Entonces, se nos pintan a nosotros, a todos los pueblos originarios, como personas ignorantes, personas sedentarias, personas no civilizadas, pero para esto quiero hacer este video para que nos demos cuenta de que no todo lo que se dice era verdad. Hay mucho más atrás de todo esto. Entonces, compartir un momento, un par de datos para dejarlos un poquito picados y que todos se pongan a leer, a investigar un poco más, porque no hay mejor manera de quitarnos esa venda de los ojos que haciéndolo uno mismo. A mí me pueden venir a contar varias cosas, pero si yo no aprendo o no busco la verdad desde, desde yo como persona, nunca voy a quitarme esa venda. Entonces probablemente esa venda la tengamos muchos y no es culpa de ustedes, sino de todo el sistema en general. Entonces quisiera compartirles un par de datos muy interesantes y espero puedan profundizarlos. Creo que una de las frases que más reproduce la gente, tal vez por ignorancia o porque este tema de la conquista y el descubrimiento ha sido demasiado romantizado, es que la conquista y el descubrimiento civilizaron a los pueblos indígenas. Ahora les voy a compartir un par de datos para que ustedes concluyan quiénes eran los que eran verdaderamente civilizados. Decían que era necesario educar a los pueblos indígenas para civilizarlos. Y para que existiera una civilización o una educación en estos pueblos, era necesario que hubiera, número uno, un orden social, el cual los pueblos indígenas tenían. ¿Por qué? Porque había una persona que lideraba, habían personas que trabajaban o se dedicaban a hacer ciertas actividades. Incluso habían escuelas donde aprendían, habían diferentes roles, digamos, dentro de la sociedad. Entonces, una organización social sí había, sí existía. También decían que para que hubiera civilización o educación era necesario que hubiera un idioma y una forma de escritura. Ahora bien, es obvio que si a una persona la llevan a otro lugar, si a mí me llevan, por ejemplo, a Alemania, yo no voy a poder hablar, ni voy a poder escribir, ni voy a poder leer lo que ellos escriben, hablan y leen. Es imposible. Entonces, lo mismo pasó en el caso de los pueblos originarios. Vinieron acá, vieron que teníamos nuestros idiomas, pero pensaban que no teníamos un sistema de escritura avanzado como ellos, porque
no se parecía a su proceso de escritura. Pero los pueblos indígenas sí tenían su propia escritura. Cada uno de los pueblos escribía de diferente manera. Los mayas tenían sus glifos, los nahuas tenían sus pictografías o ideogramas, y cada civilización tenía su forma de escritura. Era diferente, porque cada civilización o cada cultura los creó para que funcionaran o fueran útiles y funcionales dentro de su cultura. Entonces los entendían ellos. Si habían libros, si habían lugares para estudiar, se llevaba registro de algunos eventos astronómicos incluso. Entonces sí había idioma, sí había escritura, sí había educación. ¿Y en qué más se puede ver reflejada la educación que estos pueblos originarios tenían? Bueno, es una pregunta que probablemente te la estés haciendo. Y déjame comentarte que además de tener un sistema de escritura muy avanzado y complejo, cada civilización también tenía ciertos adelantos en algunas cosas. Por ejemplo, no sé si sabías que los mayas fueron los que crearon el número cero. Ellos fueron los primeros en usarlo y gracias a ellos es que tenemos el número cero en la actualidad. Esto probablemente digas, bueno, no tiene mayor importancia, pero ¿sabías que en informática todos los sistemas en la actualidad que se están utilizando están hechos a base de un código binario? Y me gustaría que te tomaras el tiempo de investigar cuáles son esos dos números que usan en este código binario. Te voy a ahorrar un poco de tiempo. Te voy a contar. Es el 0 y el 1. Si los mayas no hubieran creado el 0, probablemente no tendríamos computadoras, no tendríamos celulares, no tendríamos sistemas informáticos, no tendríamos sistemas operativos. Entonces, es algo que las culturas indígenas, las que decían que eran ignorantes o las que decían que eran sedentarios, han propiciado a las nuevas tecnologías. También comentarles que todas las culturas mesoamericanas se especializaban, digámoslo así, en la astronomía. Eran muy observadores del cielo. Es cierto, no teníamos probablemente electricidad, pero eran observadores del cielo, de los astros, y podían calcular con mucha precisión, y porque llevaban un registro, algunos eventos astronómicos que gracias a los pueblos originarios hoy sabemos cómo se medían. Llevaban medidas del tiempo más exactas también. De hecho, los calendarios indígenas eran más exactos en ese momento que los que se ocupaban al otro lado del mundo, ya que tenían un sistema de 360 días y descansaban 5 días. Bueno, al menos eso es en el caso de los nahuas. Entonces, sumaban un calendario perfecto de 365 días. Entonces, sí sabían medir el tiempo, sí observaban el cielo. Y por lo mismo, si eran muy observadores del cielo y llevaban una cuenta del tiempo casi perfecta, significaba que ellos ya habían descubierto que la Tierra era redonda. ¿Por qué? Porque ya tenían una medida exacta de cuánto tiempo la Tierra probablemente giraba alrededor del Sol. Y ellos contaban porque, como les repito, había un calendario mucho más exacto del que se estaba utilizando en aquella época. Mientras que al otro lado tenían miedo salir a navegar al mar porque pensaban que iban a llegar a un precipicio e iban a caer. Entonces, ¿quién de las culturas estaba más avanzada? Vimos que tenían mejor cuenta del tiempo, tenían educación, ya que tenían un método de escritura, un método para comunicarse, y tenían una organización social.
Hasta el momento eso es lo que hemos visto. Ustedes dirán, bueno, no es tan relevante. Bueno, continuemos. También eran muy adelantados en la agricultura. Al menos los nahuas tenían algo llamado la triada, en el cual sembraban maíz, frijol y el ayote o la calabaza, y con eso había una alimentación en el pueblo, una soberanía alimentaria, digámoslo así, en los pueblos. Entonces había sostenibilidad y esto lo hacían por medio de la siembra, la agricultura. Entonces habían muchos conocimientos en esa área, eran muy adelantados en astronomía, en agricultura y también otra de las cosas es que alguna vez supongo que han tenido la oportunidad de visitar los sitios arqueológicos. Esos sitios han sobrevivido cientos de años. ¿Están deteriorados? Sí. ¿Hacen algunas reparaciones? Sí. Pero han sobrevivido a lo largo de los años. Entonces nos podemos dar cuenta que también tenían buenas construcciones. Y si no me creen, también podemos investigar a dónde se encuentra la pirámide más alta del mundo. Y nos vamos a dar cuenta que la tenemos de este lado del mundo y fue construida por los pueblos indígenas. Entonces también teníamos adelantos en arquitectura o en infraestructura. ¿Por qué? Porque duran mucho sus construcciones y también tienen construcciones muy elevadas. Se dice que la Danta supera incluso a las pirámides de Egipto. Si no me creen, toda la información que yo les estoy brindando es así como un pincelazo de todo lo que ustedes pueden aprender investigando, leyendo un poco más. Entonces, todo eso, como les repetí o les dije al inicio, es para que nos quitemos esa venda de los ojos y compartamos estos conocimientos porque se nos está queriendo ver como gente ignorante, gente que no sabía nada, ay, los pobrecitos, pero no, realmente nuestras culturas estaban muy avanzadas, pero no les conviene decir eso. Es más convenible decir, bueno, eran inferiores, eran incivilizados, nosotros los civilizamos, nosotros los educamos, me quiero llevar los créditos, como siempre, ¿no? Es algo muy común que suceda, entonces en la historia prácticamente ha pasado lo mismo. Entonces, hagamos un resumen hasta el momento de que en qué llevábamos la ventaja. Teníamos buena arquitectura, sí, teníamos adelantos en astronomía, éramos muy estudiosos en la astronomía, llevábamos también mucha ventaja o mucho adelanto en la agricultura, teníamos una cuenta del tiempo casi perfecta y también teníamos sistemas de escrituras y de lecturas de nuestros idiomas muy avanzados. Vamos a ver qué más podemos comentar. En las matemáticas también habíamos dicho que había mucho adelanto. Nuestros hermanos de la cultura maya son los que crearon el cero. Todos los sistemas actuales dijimos que se están trabajando en base al 0 y al 1. Entonces, eso quiera ser o no, es gracias a lo que se produjo en América como los pueblos originarios. Entonces, como vemos, se nos ha querido engañar a lo largo del tiempo. Es hora de que nos quitemos esa venda de los ojos y desaprendamos muchas cosas que la sociedad, el sistema actual nos han venido enseñando y han hecho que nosotros sigamos reproduciendo estos errores, estas mentiras en la cual a los pueblos originarios se nos ve como seres sedentarios, eh,
ya vimos que no, seres ignorantes, ya vimos que no, teníamos muchos adelantos, vimos el calendario, la cuenta del tiempo, la astronomía, la agricultura, las matemáticas. Entonces eh, éramos seres inteligentes, seres educados, seres con un pensamiento diferente, eso sí, eh, con valores diferentes, con una estructura social diferente. Y, y, bueno, se nos ha hecho ver como seres inferiores, seres incivilizados, cuando realmente no era así. Habían adelantos, pero esos adelantos eh, se les ha preferido menospreciar, se les ha preferido invisibilizar y decir que gracias a la conquista y al descubrimiento estamos hoy viviendo como estamos viviendo, pero creo que todas las culturas hubieran evolucionado a lo largo del tiempo hasta cómo estamos actualmente. O sea, no podemos imaginar, obviamente, ¿verdad? El que haya pasado esto o no haya pasado, pero al menos ahora sabemos que se nos han vendido muchas mentiras y creo que es hora de que empecemos a desaprender y a educar a las personas que nos rodean para que eh, terminemos ese ciclo de mentiras, ese ciclo de, de, de mala fama que tienen o que tuvieron los pueblos originarios antes de la llegada de estos invasores, porque no se le puede llamar conquista, no se le puede llamar descubrimiento, sino una invasión, un robo y una imposición de nuevas cosas que significaron la muerte de muchos hermanos, de mucho conocimiento, de muchas lenguas y de nuestra historia también. Gracias.